Pues aquí estamos en tiempo de tertulia. Hoy nos vamos a marchar a conocer un poquito cómo están tres municipios de nuestra comunidad y de la comarca del noroeste, como es San Lorenzo del Escorial, Collado Villalba y Colmenarejo. Tres pueblos totalmente diferentes, pero con ahora mismo el mismo denominador común, que es la pandemia. Vamos a arrancar precisamente con San Lorenzo del Escorial, un pueblo además de los más turísticos, podríamos decir, de la Comunidad Autónoma de Madrid, que depende mucho del turismo y que obviamente le ha golpeado muy fuerte este año, precisamente en ese capítulo dedicado a un municipio especialmente al turismo. Tenemos a su alcaldesa, Carlota López Esteban. Alcaldesa, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas tardes y muchas gracias por darnos la oportunidad de dar a conocer nuestros pueblos y de comentar nuestra situación Con en una este situación, programa. como decíamos, que complica un poco la existencia de municipios tan turísticos como San Lorenzo del Escorial. Sí, bueno, complica, pero en nuestro caso la verdad es que nos estamos salvando los muebles, como se dice, porque la realidad es que no hemos sufrido el cierre perimetral del municipio en toda la pandemia y eso sumado al cierre perimetral de muchos municipios de la Comunidad de Madrid, municipios cercanos, pues ha favorecido que aquellos, los habitantes de municipios que no han podido entrar en estos que estaban confinados, pues han acabado mucho recabando en San Lorenzo del Escorial y eso ha favorecido pues, que la incidencia del COVID y de la pandemia sobre el municipio no haya sido tan grave como la que están sufriendo otros municipios que sí que han sufrido esos cierres. Y en Collado Villalba, que es la capital de la sierra, ahí también se ha sufrido además de forma más dura porque la incidencia del coronavirus ha sido mayor, ha sido uno de los municipios, no solo de la comarca, sino de la Comunidad de Madrid, de más de 50.000 habitantes, que más casos ha tenido por cada 100.000. Además, la cepa británica ha hecho su agosto en este mes de febrero y de enero. Y la alcaldesa yo la encuentro ciertamente preocupada después de ya varias semanas de confinamiento. Mariola Vargas, alcaldesa, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Pues deseando que baje la incidencia acumulada, porque parece que estamos en un ranking absurdo de a ver si damos menos. Esto de los martes esperar siempre permanentemente ya los datos del COVID es un poco aburrido. Tenemos que empezar a pensar en otras cosas e ir a empezar, lo que sea, a seguir la vida un poco normal, sin pensar en estas historias. Estaba hablando Carlota y yo estaba pensando una cosa muy curiosa. Y es que ya ha relatado cómo todos los habitantes de otros municipios de Madrid están yendo a San Lorenzo del Escorial, porque además muchas veces ha estado cerrada perimetralmente la comunidad autónoma, entonces como que invita a ir a un municipio. Y sin embargo ellos se mantienen en cifras, pues enhorabuena, porque es que la verdad es que es un logro bastante grande. Nosotros llevamos ya esta vez como un mes, ¿no? Casi con cierre perimetral del municipio. Y entre pitos y flautas, unas zonas de salud y otras, pues la verdad es que llevamos ya mucho tiempo. Es verdad que esto es la capitalidad de la sierra, entraña aquí historias que hacen que venga la gente por otros motivos no turísticos. Albergamos el hospital, la seguridad social, el DINEM, pues un montón de instituciones que hacen que la gente tenga que venir aquí a hacer muchísimas gestiones. Pero bueno, es que ya uno no sabe. No, yo este fin de semana hablaba con los de sanidad y me decía, mira, si es que esto ya no sabemos, o sea, no encontramos la explicación a cómo esto va y viene y sube y baja, porque la verdad es que la gente aquí se está portando bien, bien, bien también, que ha habido casi prácticamente 0 casos de gripe en todo el invierno, cuando se esperaba por lo menos, yo que sé, un repunte chiquitín en el periodo de gripe y no ha habido apenas ningún caso. Es decir, la gente se está portando, salvo honrosas excepciones. Y bueno, pues aquí intentando pelear con la historia esta y seguir adelante. Y un pueblo más pequeñito, pero también, bueno, que también ha vivido o vive también de su parte más turística, y como es Colmenarejo, que además, bueno, pues su alcaldesa ha estado muy preocupada. El otro día incluso hicieron unos test de antígenos que el propio ayuntamiento había adquirido para los más jóvenes, para intentar detectar precisamente de dónde se pueden producir cepas del coronavirus en su municipio. Y hay que recordar que la primera persona fallecida conocida, por lo menos en nuestra comarca, fue precisamente en Colmenarejo. Fue un familiar del sacerdote de Colmenarejo, su padre concretamente, el que falleció, y fue la primera víctima que todos conocimos como primera víctima de la comarca. Miriam Polo, ¿cómo estamos, alcaldesa? Hola, buenas tardes.
Sí, es verdad. La primera persona fallecida de nuestro municipio, tristemente, fue el padre del párroco a principios de marzo. Fueron unos momentos muy delicados los vividos en esos meses y bueno, los que estamos viviendo ahora también con esta tercera ola. Es verdad que nosotros tenemos ahora mismo, dentro de lo que cabe, unos resultados bastante más bajos que en enero. En enero llegamos a alcanzar una tasa de incidencia acumulada de 800 y pico casos, entonces era tal la preocupación que teníamos que mandamos una carta al consejero de Sanidad y le trasladé personalmente la preocupación y la posibilidad de hacer test a una parte de la población en concreto, de una franja de edad comprendida entre los 15 y los 20 años, que es lo que teníamos constancia, que, bueno, son los que más estaban contagiando, que ya no era como en la primera fase, que afectaba más a las personas mayores, sino que estaba afectando a gente muy joven, que se estaban colapsando de nuevo los hospitales. Y bueno, informamos al consejero y los días, el viernes y el sábado de la semana pasada procedimos a hacer los test. La verdad que originó un poco de boom porque se presentó en la prensa aquí, vino Telemadrid, por la novedad de hacer los auto-COVID, que es lo que llamamos en ese momento. Venía la gente con su vehículo particular, en ese caso los padres que acercaban a los menores para poderse realizar el test y, bueno, y los jóvenes que tuviesen coche propio igual. Se les realizaba la prueba, sobre todo personal sanitario especializado, era a través de enfermeras. Y bueno, lo hicimos así para la tranquilidad de todos los vecinos y que fuese ese personal que será el autorizado para realizarlas. Y bueno, la verdad que los resultados han sido muy buenos. La participación ha sido bajita, en torno a un 20%, porque en esa franja de edad tenemos pues tanto varones como mujeres, que en total suman unos 873, y ha venido solo el 20% a realizarse las pruebas. Recordemos que son unas pruebas voluntarias y bueno, de los resultados que han salido han sido negativos todos. Bueno, pues ese es el dato que ponemos encima de la mesa. Yo creo que ha estado en un tanto por ciento de participación en esos test de antígenos. Le ha pasado también al caso de Collado Villalba, que le está rondando el 30 y el 40%. No han llegado a mucho más por diferentes motivos. Desconozco realmente por qué la gente no se ha querido hacer masivamente ese test de antígenos. También puede ser porque en algún momento determinado hayan pasado la enfermedad y no hayan acudido o no hayan pensado que ellos pudieran estar o ser asintomáticos, ¿no? Pero esa es la gran duda que ahora mismo tenemos. Pero yo me quedo con la reflexión que ha hecho Mariola al principio, diciendo que es que muy bien, no se sabe por qué sube un municipio y el de al lado no sube, cuando no son mejores unos que otros, no son más guapos o más bonitos los del Escorial que los de San Lorenzo, o en el caso de Colmenarejo y Galapagar, o en el caso de Collado Villalba y Alpedrete, y en cambio las cifras son distintas, ¿no? Y eso, Carlota, ¿tú qué crees? O sea, y aquí no te lo pregunto como alcaldesa, te lo pregunto como persona que está viviendo esta situación, esta crisis, ¿no? No Bueno, sabemos, va un poco a su libre albedrío este virus. sí, y lo has dicho tú perfectamente, Juan Antonio, de su libre albedrío. Yo creo que, como decía Mariola, que la habían trasladado, y yo también he tenido la oportunidad de hablar con algunos médicos de aquí del hospital y de otros ámbitos del ámbito sanitario, no tiene un patrón fijo. La verdad es que no tiene mucho sentido. Como te decía, a nivel de municipio, nosotros nos hemos mantenido en cifras muy, muy bajas durante toda la pandemia de esa tasa de incidencia. Y sin embargo, cuanto más hemos incidido, que hemos lanzado campañas en hostelería, en colegios, de mantenimiento de distancia y de prevención y de cumplir medidas de que se cumplan, nos hemos disparado en esta tercera ola cuando todos empezaban a bajar. A finales de enero nos pusimos en 900, hemos bajado en la primera semana de febrero, y cuando toda la tendencia a nivel nacional era de bajada, la semana pasada el dato nos sorprende a todos y vuelve a subir la tasa de incidencia en San Lorenzo. Pues a su libre albedrío. La verdad es que el comportamiento aquí de la gente también está siendo ejemplar, con las honrosas excepciones que hay en todos los sitios,
el patrón de comportamiento de la gente, pese al cansancio, que yo creo que ya la fecha cercana de que se va a cumplir un año desde el confinamiento empieza a pesar en muchas personas, no está cambiando la precaución y las precauciones que toman las personas y las familias de cara a desarrollar su vida o intentar normalizar esta situación, y sin embargo pues nos encontramos con que salta esta tercera ola, con que en unos municipios se dispara y sin embargo en otros baja. La verdad es que genera un poco de desconcierto a nivel institucional, a nivel personal y sobre todo el no ver clara esa luz al final del túnel de si la vacuna resultará, de si no dará resultado, de si conseguiremos inmunizar a la población y recuperar, que es lo que permitiría recuperar la normalidad en nuestras vidas, en nuestra actividad y en todos los sectores, que al final como institución es lo que casi más nos preocupa, ¿no? La recuperación de la normalidad de la vida de nuestros vecinos y de la reactivación de todos los sectores que se han visto tan gravemente afectados con la pandemia. Claro. Bueno, quien mejor puede hablar es Mariola, que es médico de profesión, pero yo creo que ni los propios médicos realmente saben, después de un año, cómo funciona realmente este virus y cómo personas que están plenamente confinadas se acaban contagiando o personas que salen constantemente no se contagian, Mariola. Yo No no sé si tienen estás tan desconcertada como los seres humanos de a pie que no participamos de la medicina. No, yo habitualmente tengo en contacto con un chat de compañeros de mi promoción. Cuando yo estudié medicina éramos del orden de 300 por clase, o sea que nos juntamos casi 300 médicos que cada uno está ejerciendo una especialidad diferente y que están en todo el ámbito europeo. Bueno, hay uno hasta en Emiratos Árabes, o sea que imaginaros la experiencia que acumulamos en ese chat es súper valiosa. Y cuando hablamos de estas historias, pues todos coincidimos en lo mismo, es que no tenemos ni idea. Es verdad que se habla de que hay una inmunidad que todavía no saben muy bien a qué achacarla, en la que se han detectado que hay personas que no han cogido el virus. No se sabe por qué. Personas muy expuestas, profesionales de primera línea, o personas, la única persona de toda una familia que ha estado contagiada que no se han contagiado y no saben explicar por qué. Y por contra, personas que llevan una vida pues semi confinamiento absoluto como monjas de clausura que se han contagiado y tampoco saben explicar muy bien por qué. No lo sabemos, es todo un misterio, pero también ten en cuenta que es una enfermedad relativamente nueva. Es que hace un año y 2 meses que irrumpió en nuestras vidas. Exactamente igual que todo el tratamiento que se está llevando a cabo. Empezaron la diferencia de esta ola, la tercera, que vamos ya, y habrá una cuarta, de la que ya se empieza a hablar con respecto a la primera, pues básicamente es la evolución. Dicen que el virus es menos letal, pero cada vez los médicos han aprendido más cómo afrontar la enfermedad, cómo tratarla y sobre todo cómo detectarla de forma precoz. Acordaros que en la primera ola, en febrero, últimos de febrero, que ya veíamos muchos casos que luego se descubrieron que eran COVID, se tardaba mucho en ingresar al paciente porque se pensaba que era una gripe complicada y en aquel momento los protocolos de ingreso eran los que estaban en vigor, que era paciente mayor de 75 o con pluripatología de base. Fue cuando se empezó a ver que esta enfermedad daba neumonías bilaterales que además evolucionaban rapidísimamente y de una forma fatal. Y en cuanto pudieron empezar a ingresar, que eso fue ya segunda ola, porque es que se fue de madre, había tanto enfermo que era inviable ingresar a todo el mundo, por eso yo creo que murió tanta gente, pues se colapsó el sistema sanitario. Y ahora se ingresa mucho antes, o sea, ahora se tiene... Primero hay cuarentenas de casos que son positivos asintomáticos, cosa que antes no se sabía, que alguien podía ser asintomático y positivo. Se empezó a descubrir que la enfermedad hacía un pico al desarrollo fatal o a la curación al 8º día. Cuando uno estaba confiado ya llevo 8 días enfermo y lo que se supone en cualquier proceso vírico de este tipo es me voy a curar, pues de repente hacían un pico algunos que nos hacía ingresarlo. Empezaron a probar con multitud de fármacos diferentes, desde antirretrovirales hasta el corticoide, que al final se ha visto que era el más eficaz, los pulsos de corticoides. O sea que se ha aprendido mucho de la enfermedad, pero también se desconoce mucho de la enfermedad. Este virus es como buen virus, muta como todo, es selección natural para sobrevivir. Cada vez se lo ponemos más difícil porque cada vez le ponemos más trampas y el virus tiene que mutar para hacerse más infectivo y sobrevivir infectando. Y bueno, pues es un poco la historia de todos los virus de la gripe, muy mutagénicos, y el problema que tiene es que el contagio es vía aérea. Claro, en todo lo que se contagia vía aérea, pues corre como la pólvora.
todavía nos queda mucho que aprender, todavía nos queda muchas cepas que vendrán, que en el fondo la llaman británica o la llaman sudafricana o la llaman brasileña porque es el primer país donde se detectan, no porque su origen sea, el virus es brasileño, que nos imaginamos todos a un virus ahí vestido de samba, no, es que el primer caso se detecta ahí. Y claro, cada vez serán más contagiosos porque es un mecanismo de supervivencia y cada uno tiene una especificidad diferente. El de la cepa británica, pues desgraciadamente es súper contagioso y es la primera ola en la que estamos viendo familias enteras contagiadas por el virus. La diseminación intrafamiliar que hace un poco imposible que el confinamiento te salve, entre comillas, de cogerlo. Pues si lo tiene tu madre o tu padre, te vas a contagiar tú, o si lo trae un niño, se van a contagiar todos. Esta ha sido la complicación de este virus, que nos da, es verdad, que muchísimos contagiados, muchísimos, y afortunadamente pocos enfermos complicados y aunque no se puede decir que poca mortalidad, porque cualquier uno de mortalidad es muchísimo, bastante menos que la primera ola. Bueno, pues vamos a acabar con esto, yo lo tengo claro, estoy segura, estoy segurísima. Lo que pasa que, como decía Carlota, esto ya se empieza a hacer bola, sí, es que es un año. Y además tiene muchísimos efectos colaterales. Es verdad que lo primero es la salud, porque sin salud no vas a ningún sitio, pero hay que tener en cuenta y no perder de vista todos los efectos económicos que la pandemia está teniendo lugar en todo el mundo, además, pues eso se llama pandemia, porque da lo mismo China que Japón, que Australia, que hemos visto hasta en Israel, que es el país que más ha vacunado de todo el mundo. Habéis visto que ha habido picos de rebrotes que no sabía muy bien cómo manejar. Entonces, bueno, pues es algo en lo que por primera vez estamos unidos. Mira, siempre encontramos motivos de discrepancia entre unos y otros, pero en esto vamos todos a una, porque todos queremos seguir adelante y que esto se resuelva. Miriam, tanto tú como Carlota sois nuevas en esto de estar al frente de vuestros ayuntamientos. Menuda experiencia que estáis cogiendo, en este caso vosotras dos, y Mariola, que venía con un poquito más de experiencia, yo creo que también está viviendo un momento muy nuevo para ella. Miriam. Muy nuevo y muy difícil, porque entrar de primeras a ostentar la alcaldía en un municipio como Colmenarejo, siendo yo colmenarejana de toda la vida, y encontrarte con la pandemia, con Filomena, y después de Filomena continuar con la pandemia, que no se acaba el virus, que no vemos la hora de que llegue la vacuna para toda la población, bueno, para todo el mundo. Es verdad que aquí ya, por ejemplo, se está vacunando a las dos residencias que tenemos, tanto la residencia Santa Fe como la residencia Mimar de personas con discapacidad. Se les ha dado la primera dosis. Es verdad que son personas que tienen otras patologías que son de riesgo. Disculpadme, y desde luego... ha dicho Antonio Zapatero que ayer, que en la jornada del lunes ha sido el primer día donde no hay ningún fallecido en residencia de ancianos desde que empezó la pandemia, en esta jornada de lunes. Pues esto es una noticia fantástica, vamos. No, desde luego, y además con la preocupación que hemos vivido todos en el momento que saltó el COVID en nuestros municipios con los primeros casos, yo creo que la máxima preocupación eran las residencias. Yo, la parte que me toca, he estado muy pendiente de ambas, hablando estrechamente con las directoras y he estado en todo momento al día. De hecho, tuvimos un momento en el que vino la UME a Colmenarejo, desde luego muy agradecidos porque entraron en las dos residencias. Los chicos se quedaron muy tranquilos al verles y desde luego que eso impacta y alivia el ver a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a un cuerpo como la UME en tu municipio dándote refuerzos. Yo creo que eso no se me va a olvidar desde luego en la vida. Bueno, estamos viendo cómo la situación, como decíamos, está desbordada. Hay que mantener el equilibrio, decíamos. Es muy complicado mantener el equilibrio entre la salud y la economía. Es muy complicado porque, bueno, el otro día la alcaldesa de Navacerrada cerraba su pueblo e incluso sus vecinos ponían carteles: no vengan a Navacerrada. Algo parecido está pasando en el resto de los municipios, pero lógicamente municipios como San Lorenzo del Escorial, que viven del turismo, decir no vengan se debe hacer bastante duro. Y como decíamos, es una legislatura totalmente
que va a ser distinta. Una legislatura, Mariola, que vivió una legislatura entera, a lo mejor se hace un poco monótona porque empiezas el año preparando los presupuestos y no los has aprobado el año anterior, luego llegan las fiestas patronales, que si las cuitas internas con la oposición, que si me peleo y pongo un pleno extraordinario o me lo quitan o me lo pongan. O sea, era como todo como muy monótono dentro de la alegría de vivir la normalidad. Ahora de repente todo eso, aunque continúa, porque todavía continúa, pero ha pasado a un segundo plano, Carlota. Bueno, la verdad es que, ¿quién nos lo iba a decir? O sea, en cuanto nos vamos posesión, que íbamos a vivir esto, una situación complicada en la que ha cambiado toda la planificación. O sea, si ya la planificación en nuestro caso era un año vista, pues bueno, condicionada a la aprobación de esos presupuestos, pensando en proyectos en el corto y medio plazo, pues todos esos proyectos iniciales que ahora estamos retomando, pues se quedaron paralizados completamente porque se paralizó absolutamente todo. Y a partir de ahí, pues se convirtió en lo prioritario el COVID, el virus, el atender a los mayores de nuestro municipio, a las familias que lo necesitaban, en dar respuesta a las necesidades que iban surgiendo, que eran muchas y con unos medios muy limitados. Bueno, y ahí ya lo hablamos en su momento, a la disposición de medios que todos los ayuntamientos pusimos como pudimos, pues para abarcar y para llegar a esas, sobre todo mayores en nuestro caso, que estaban solos, hacer traslados de médicos en el hospital, que supongo que en Villalba pasaría un poco lo mismo con los centros de salud y desplazar en nuestros propios coches, en algunos casos, a los médicos a los domicilios particulares, en estar pendientes de esas residencias que al final, bueno, en el caso de San Lorenzo, ha pasado por todas las que había, en primera ola una, en segunda ola otra y ahora sin ninguna ola en la tercera residencia que tenemos aquí, en la que, bueno, pues lamentablemente hemos sufrido pérdidas, sobre todo al principio, de personas mayores y bueno, pues cambian completamente las prioridades y los objetivos. O sea, que ojalá se pudiese volver a esa monotonía de la que hablabas, de luchas, de política, de proyectos y de centrarnos, porque eso sería hablar de vuelta a la normalidad. Una normalidad que, pese a que hoy desapareciese de golpe, pues sería complicado recuperar, porque aparte del tema económico, que bueno, pues habrá que ver las consecuencias reales que vendrán y que van a venir y que se van a empezar a manifestar muy pronto. También a mí me preocupa y nos preocupa como ayuntamiento y a nivel personal, la afectación a nivel personal de los propios vecinos, ¿no? O sea, ese dejar de hacer la vida normal en los mayores, ese miedo de gente que no sale a la calle, de no poder comentar pues cómo está el nieto o mira el trabajo de mi hija, pues todo eso, esa socialización entre niños y mayores en familias, se está dejando de lado y empieza a pasar factura, y también tendrá consecuencias a otro nivel, que no es el económico y que es vital e importante para el desarrollo de nuestros pueblos, pero que ese carácter social y de desarrollo como pueblo, como personas, pues habrá que ver las consecuencias que esto deja también, y yo creo que bueno, nosotros lo tenemos presente y ojalá pues, pase cuanto antes esta situación y podamos centrarnos en dar respuesta también a estas situaciones que estamos intentando llegar como podemos, pero que dadas las circunstancias tampoco se pueden materializar en acciones reales, porque la presencialidad en algunos casos es impensable en estos momentos. Yo creo que tenemos que seguir concienciándonos de que el virus todavía está entre nosotros, que todavía no se ha vacunado a toda la población, y que el hecho de que se vacunen no significa que no vayas a volver a coger el virus. De lo que se trata es de que no tengan la virulencia que tenía al principio, y que, bueno, pues que si se coge, que esperemos que no, pues se pase lo mejor posible de forma asintomática, y que para eso está la vacuna, que yo soy muy partidaria de que la gente se la ponga. Pero bueno, volviendo al tema de los jóvenes y de cómo lo han pasado en el municipio,
Y enlazándolo un poco también con el tema de prioridades y ordenanzas que comentaba Mariola, efectivamente, ahora a lo mejor no te planteas hacer una cosa que al principio sí que te parecía muy importante de cara a tu municipio, sino que ahora te planteas el dar ayudas a los comerciantes, el cambiar las ordenanzas para darles facilidades a ellos en el sentido de, por ejemplo, el que no pudiese poner antes un velador, como está establecido en la ordenanza de nuestro municipio, que lo puedan poner. Es decir, darles facilidades para que la gente vaya a consumir a esos sitios, pues por supuesto con prudencia y respetando las limitaciones que nos marque pues tanto la Comunidad de Madrid como el Gobierno, pero intentando hacer cosas en favor también de la gente de nuestro pueblo, porque de lo que se trata sobre todo es de priorizar las necesidades de nuestros vecinos, de hacerlo lo mejor posible para ellos y de que toda la población se encuentre bien. Yo creo que eso cualquier alcalde es lo que busca por encima de cualquier otra cosa, que sus vecinos estén bien, el hacerlo lo mejor posible y el destinar ayudas que vayan directamente a ese consumidor final, a ese pequeño comerciante o empresario del pueblo, a los vecinos que necesitan ahora mismo ayuda porque se hayan quedado en un ERTE y necesiten acudir a los servicios municipales de nuestro pueblo, pues por ejemplo para eso están las trabajadoras sociales y nosotros, por supuesto los políticos, para inyectar ayudas que luego nosotros pertenecemos a la Mancomunidad de Servicios Sociales Noroeste, de la que es presidenta Carlota, y también hemos recibido gran parte de ayudas por los convenios que se han firmado con la Comunidad de Madrid y de hecho nosotros lo hemos notado. Bueno, la verdad es que es una situación, es una legislatura bastante anómala en todos los sentidos. Incluso hemos visto cómo en algunos casos se ha ampliado, como el caso de Mariola, se le amplió la coalición de gobierno. En el caso de Miriam, cómo se le ha ido o ha tenido que echar a alguno que vino y que, bueno, pues al final no vino como tenía que haber venido. Carlota, en tu caso, pues también pasan cosas. O sea que vemos como incluso está afectando eso. ¿Eso hubiera afectado de la misma manera que ha afectado a esas coaliciones ante una legislatura también, repito, que era muy rara, en el sentido de que era por primera vez tanto colorido político en todos los ayuntamientos, ¿no? Y eso también hace que, yo no sé si con un gobierno monocolor hubiera sido más sencillo que con estos gobiernos multicolor que tenemos en Carlota. Bueno, pues eso no lo podemos saber porque ya no lo podemos saber, ya no lo podemos saber. No, yo creo que esta situación lo que sí que ha servido es para que unirnos en lo importante, ¿no? Con independencia del color político, pues el de remar dentro de, en nuestro caso, de la coalición de gobierno, del equipo de gobierno, todos en la misma dirección, e intentar sumar y aportar pues para dar respuesta, como decía antes, a las necesidades que han ido surgiendo y enfocar en las necesidades de los vecinos del municipio. Entonces, quizás si no hubiera habido pandemia, pues hubiera habido más puntos de desunión o más puntos de roce a la hora del día a día o de gestionar o de fijar prioridades. En este caso, la prioridad es clara y yo creo que ha servido para centrar esfuerzos y centrar proyectos y dirigirnos todos bueno, pues en aquello que es común y que debe priorizarse, pues sumar. Mariola, ¿tú eso cómo lo ves? Con ese poco más de experiencia de haber vivido una legislatura normal, ¿estas cosas pasarían, hubieran pasado igual, de la misma manera, si hubiera sido una legislatura normal? ¿Estos vaivenes dentro de los equipos de gobierno? Pues es que yo creo que la pandemia no tiene nada que ver con las, ¿sabes? O sea, es al contrario. Cuando se empieza a gobernar en coalición, que es el caso, empezamos todas antes de la pandemia sin saber que iba a haber una pandemia, estar en coalición invita o a unirse o a desunirse. Y eso lo hemos visto, se han roto coaliciones antes de la pandemia, o sea, creo que no tiene nada que ver. Gestionar un equipo o formar parte de un equipo multidisciplinar siempre es más complicado, no estábamos acostumbrados, es la primera vez que se gobierna en coalición en muchísimos sitios, por lo menos en nuestros municipios, en los 3. Y no estábamos acostumbrados, entonces hay que hacer una serie de concesiones porque tienen socios de gobierno que antes que no había que hacerse. Es otra manera de jugar. Tienes un equipo de fútbol en el que antes todos iban con la misma camiseta y ahora cada uno va con una camiseta diferente, entonces te cuesta un poco más
Al principio, sobre todo, decir que el de la camiseta naranja también es mío, que es que va a meter los goles en la misma portería. Pero luego ya te acostumbras. ¿Qué pasa? Que cuando encima a una coalición se le presenta un reto muy complicado que nunca ha ocurrido antes, pues hay otros de otras camisetas que dicen, anda, pues estos me parece a mí que están jugando a algo que yo no pensé que iban a jugar, que ha sido mi caso. Y entonces hay oportunidad de decir, oye, yo me voy con vosotros a vuestro equipo, que me parece que es que lo vamos a hacer muy bien. Pues hala, bienvenido. Cuantos más seamos, mejor. Porque es verdad que como nuestro objetivo común era clarísimo y seguro que iba a ser común de todos los equipos de todas las camisetas, pues sabíamos que íbamos a llegar a buen puerto, como así ha sido en mi caso. En otros, pues no lo sé, porque desconozco los intríngulis de cada ayuntamiento, que bastante tenemos cada uno con lo que tenemos, como para sabernos los de los demás, pero me imagino que los tiros irán por ahí. Pues igual que encuentras puntos de afinidad, pues encuentras puntos de disensión. Y esos puntos, tanto los de afinidad como los de disensión, en una situación muy crítica y muy de estrés, saltan antes. Habéis visto que todo el mundo está muy crispado ahora, crispadísimo. Y creo que no soy la única que lo nota. Todo el mundo, es que vas conduciendo, vas a aparcarte, ¡guau! Porque aquí te gusta el sitio, unas cosas que no, pues esto pasa en la vida normal, uno se pone más nervioso o uno está más sentimental, se emociona también por todo. Entonces esos son los puntos a los que nos ha llevado la situación, pero en coalición salíamos ya, Sí, ya salíamos pero yo me al refería, minuto uno. sí, pero yo me refería a esas coaliciones que antes se hacían y por el roce, pues al final se hacía el cariño. Lo que pasa que ahora no hay roce, con lo cual le puede pasar lo que a Miriam, que se le vaya alguno del equipo en su momento porque a lo mejor no le dio el cariño suficiente por el distanciamiento social que estamos viviendo. Miriam. Bueno, yo intento dar cariño a todo el mundo y por igual. Y bueno, cuando se entran a un equipo de gobierno, se hace un pacto con partidos de distinta ideología política, pues efectivamente cuesta, no todos tienen las mismas ideas. Y ahora la verdad que estamos bastante bien con las dificultades propias que tiene un ayuntamiento sumado a la pandemia, pero es verdad que hemos pasado pues, momentos muy duros, muy difíciles, donde se me han ido miembros del equipo de gobierno, en concreto de pues es un partido político a nivel local, pues en su día, como estábamos en plena pandemia, no quisimos abordar el tema para no hacer más daño ni hacer tampoco una bola gigante, porque pensábamos bueno, y seguimos creyendo que lo importante era sacar adelante el municipio, luchar por los intereses de los vecinos y estar remando todos a una, porque si nos vamos todos del barco, esto se queda caído y no hay nadie que lo gobierne. No puedes dejar un ayuntamiento tampoco patas arriba. Tienes una responsabilidad de cara a los vecinos, a los votantes nuestros, y esa es la sintonía que queríamos seguir. Que es verdad que hay discrepancias y por supuesto se entra con discrepancias porque no sabes lo que te vas a encontrar dentro, no sabes cómo se van a poder solucionar esos problemas, las discrepancias que puedan surgir dentro, qué se aborda primero, qué se ataja, cómo solucionarlo. Y del día a día, pues eso, surgen roces, pero efectivamente estos dos concejales se marcharon en un momento muy malo, donde peor lo estábamos pasando, en plena pandemia, en pleno marzo. Y sinceramente yo creo que también les vino un poco grande la situación. Hay personas que o no saben gestionar desde dentro o ven una dificultad muy grande, aparte de las discrepancias que puedan existir, y deciden huir del barco y que lo gestionen otros. Y bueno, en esa situación estamos. Nosotros nos hemos quedado y lo estamos gestionando de la mejor manera posible y vamos a seguir adelante. Bueno, es que ¿existe lealtad o ha existido lealtad en la oposición? En esos que estaban con vosotros y no están, o los que nunca estuvieron y teníais enfrente. Carlota, en tu caso, ¿ha sido leal tu oposición? Se han mantenido leales durante la primera parte. O sea, sí que es cierto que bueno, pues que toda la primera parte de confinamiento y hasta llegado el verano, que levantó un poco de la situación, sí que ha existido lealtad institucional en cuanto a no poner palos en las ruedas, ¿no? Luego, pues estamos en política y al final, pues la crítica y el control y la crítica a la gestión, pues es normal y razonable y es lo que haría cualquiera en situación de oposición. O sea que
como deslealtad institucional tampoco lo calificaría, sino pues cada uno cumple su papel. Los partidos de la oposición están para hacer oposición, para hacer criticar el gobierno. En circunstancias normales, pero en circunstancias que no son normales no se hubiera necesitado, desde mi punto de vista, y a mí es lo que me ha faltado un poco, sinceramente lo digo, pero tanto a nivel local como a nivel regional o como a nivel incluso nacional, más consenso entre todos olvidándose de los colores políticos. Sí, bueno, yo creo que sí, que al final hubiera sido un momento de respaldo, de cerrar filas todos los partidos y más en una legislatura en la que se han dado pues, coaliciones y gobiernos y ayuntamientos en los que había mucha diversidad de partidos, ¿no? Entonces, no desde la deslealtad, sino sí desde el dejar de trabajar o apoyar o respaldar ciertas decisiones y ciertas actuaciones. Bueno, pues en nuestro caso sí que a veces se ha echado de menos ese respaldo o en ese dejar trabajar y respaldar y sumar siempre en positivo, pero bueno, yo digo, como te decía, que entiendo que al final desde la labor de oposición, desde la visión pura política, pues cada uno actúa bajo sus parámetros de estar pensando en el medio, en el largo plazo, más allá de la acción de gobierno, que estamos centrados en lo que estamos centrados en nuestro caso, que es en hacer las cosas lo mejor posible y en dar respuesta a las prioridades que tenemos que hacer frente ahora. Mariola, quiero decir que esto que estamos comentando, igual que lo que comentamos con Carlota, a lo mejor lo que tú opinas aquí luego se vuelve en contra tuya a nivel regional o a nivel nacional. Quiero decir que hay que medir mucho las palabras con lo que uno dice en estos casos. ¿Tú sientes que has tenido lealtad en tu oposición? ¿Y tú crees que a nivel general se ha sido leal? No, no, y además los ciudadanos es lo que demandan, que es la gran pena. O sea, yo creo que, y ahora te hablo como ciudadana, ¿vale? Voy a intentar aparcarme un poco. Todo el mundo tiene los mismos problemas y les da igual del partido que sean al partido que voten y cómo piensen. Y sus problemas son, y por este orden me lo habéis oído decir 1000 veces, y además si se me vuelve en contra, que se me vuelva en contra porque es lo que pienso. La salud y tener un medio de vida, el puesto de trabajo. Eso es lo que quieren todos. Voten a Podemos, voten al PP, voten a Vox, voten a Izquierda Unida, a Ciudadanos o al Partido Socialista. Eso es lo que quieren. Y yo creo que en una situación de compromiso serio para las dos cosas fundamentales de la vida, ellos esperaban una respuesta como más al unísono de todos sus representantes políticos. Lo pienso sinceramente. El ejemplo está en la Comunidad de Madrid. Es que es el ejemplo palpable. O sea, tenemos partidos que insistentemente están intentando destrozar un hospital de pandemias. El mismo, por cierto, que alababan en Wuhan. El mismo. Fíjate, los chinos hacen un hospital en un mes solo dedicado al coronavirus. Aquí vamos, hacemos lo mismo y nos ponemos a sabotearlo, a criticarlo, a decir, a no sé qué. Entonces eso a mí me da mucha pena, sinceramente, pero ¿qué más da quien haya tenido, pues ha tenido la idea y ha tenido la oportunidad, quien estaba gobernando, que en este caso es Isabel Díaz Ayuso? ¿Por qué no se puede reconocer que un elemento que, por cierto, está salvando muchas vidas y funciona francamente bien, es bueno para los ciudadanos? Pero ¿qué problema hay? Esas cosas, que me imagino que es lo que tú llamas lealtad, no hay que confundirlas con hacer oposición, que se puede hacer perfectamente bien. Y es decir, no, mire usted, pero es que además tiene que seguir mejorando en esto, en esto, en esto y en esto. Eso es hacer una oposición leal y más en temas tan sensibles como son la muerte de las personas, insisto, que es el momento más íntimo y menos deseado que tenemos todos en nuestras vidas y que nos va a pasar a todos, seamos de la ideología que seamos. En ese sentido, pues realmente no hay, pero ni a nivel nacional tampoco, ¿eh? O sea, es que es a todos los niveles igual. Y yo creo de verdad que los ciudadanos lo que demandan es unidad en lo fundamental que son estas dos cosas bien facilitas, la vida, la salud y el trabajo, el medio de vida. Miriam, en tu caso, ¿tú has visto lealtad, no has visto lealtad en tu oposición? Aquí además sois dos, en este caso del Partido Popular, tú del Partido Socialista. No, pero no solo tengo oposición del Partido Popular, que efectivamente cuando se está en oposición es el trabajo que hay que hacer. Tengo oposición del partido local que estaba gobernando con nosotros dentro del equipo de gobierno y Vox, por supuesto,
Sí que me hubiese gustado en plena pandemia que efectivamente se hubiesen unido más a nosotros, nos hubiesen tendido su mano y nos hubiesen dado un apoyo más cercano que en esos momentos se necesitaba. Más que nada para colaborar todos a una llamada de teléfono, alcaldesa o Miriam, ¿qué necesitas? O a los, y hablo como alcaldesa, no a los concejales solos, sino qué necesitáis, en qué podemos ayudar todos juntos, vamos a remar en el mismo barco y no vamos a poner palos en las ruedas. Y lo que encontré en pleno marzo es a 2 concejales huyendo del equipo de gobierno y dejándonos con todo, pues internamente, pues como nos lo encontramos, más la pandemia, que era lo prioritario en ese momento. Intentar dar una solución a lo que se nos estaba viniendo encima, pues, a los fallecidos, a las personas que se estaban contagiando, a las medidas que había que tomar, que todos éramos nuevos en ese sentido, mascarilla sí, mascarilla no, quirúrgica, FFP2 y bueno, luego todo eso ha ido rodando y es que no hemos dejado de trabajar. Cada día surgía una medida nueva, te tenías que adaptar a ella y la incertidumbre de no saber qué te van a decir mañana, qué va a salir en los medios, cómo vamos a tener que reaccionar los ayuntamientos a eso. Y bueno, a nivel regional, estoy de acuerdo en una parte con lo que estaba comentando la alcaldesa Mariola, pero yo sí que pienso que hay que priorizar la sanidad pública, que hay que valorar a los médicos que tenemos en nuestra sanidad pública y no estoy en contra de que se creen hospitales, pero sí que estoy a favor de que antes de que se creen hospitales nuevos se doten los que tenemos actualmente y por supuesto que haya muchos más y que cubran todas las necesidades que tiene ahora mismo la población, por supuesto. Es lo único que puedo decir, que sí a la sanidad pública, que se valoren a nuestros médicos, que se doten todos los hospitales de todos aquellos medios que hagan falta y que en vez de hacer una crítica tan dura entre todos, pues que haya efectivamente más unidad, que es lo que demandan los vecinos, que se esté todos a una y más en plena pandemia. Que yo creo que las críticas pueden venir perfectamente después y seguir uno haciendo oposición como se estaba haciendo antes de la pandemia o incluso más dura, pero que en plena pandemia mundial se hagan oposiciones destructivas, eso es lo que no puedo llegar a comprender, porque nosotros en la oposición no nos hemos comportado así y bueno, tampoco hemos tenido que vivir esta pandemia, pero efectivamente cuando se está gobernando se tienen que aceptar las críticas y el apoyo o no que te puedan dar el resto de partidos políticos. Sí, yo entiendo claro, yo entiendo la oposición en tiempos normales, pero la oposición en una situación de estas características, donde lo que, como decía la alcaldesa Mariola Vargas, donde lo que prioriza es la salud, y lo que decía también Carlota, y lo comentabas tú, Miriam, hay que luego mantener el equilibrio también con el sector económico. Es que no hay, o sea, que no hay más objetivos políticos de nada. Quiero decir, son dos cosas que benefician a la izquierda y beneficia a la derecha, Carlota. Ahora hemos recibido en Restaura Escorial un comunicado estos días donde están pidiendo, y les entendemos perfectamente a los hosteleros de tu municipio, que se les exonere de impuestos. Bueno, pues imagino que eso se pondrá encima de la mesa y se estudiará, y eso no tiene color político. Carlota. Efectivamente no tiene un color político. Yo estoy esperando a que me las transmitan personalmente. Aprovecho para decírtelo a ti. Está bien que se exijan cosas en redes sociales cuando la disposición... Nos han mandado un comunicado a los medios de comunicación. No sé si lo sabías. Sí, lo sé y lo he visto en redes sociales. A los que nos lo han trasladado a nosotros, cosa que nos ha sorprendido mucho, puesto que en la disposición nuestra y la relación con Restaura Escorial ha sido y es estupenda. O sea que llevamos desde antes del inicio de la pandemia dispuestos a trabajar, dispuestos a colaborar, a llevar a cabo acciones. Y bueno, es muy difícil ese equilibrio que estabas comentando entre lo económico, entre mantener o mantener a flote pues en San Lorenzo del Escorial todos esos establecimientos hosteleros del pequeño comercio, que al final son familias, no estamos hablando de grandes cadenas o de franquicias en las que tienen detrás un respaldo
económico, bueno, que al final da un poco igual, sino que son establecimientos que como titulares tienen a vecinos de San Lorenzo, a familias de San Lorenzo, a familias grandes con tradición en San Lorenzo y que dan prestigio y han contribuido pues, al desarrollo de todo el sector servicios, del turismo, de lo que es hoy San Lorenzo. Y es difícil ese equilibrio cuando además hay peticiones de esas que se recogen que es imposible que se lleven a cabo desde el ayuntamiento, pues porque no son competencia, que son muchas veces parte desde el desconocimiento, y más o menos cuando la actitud del ayuntamiento y la voluntad, y así lo hemos hecho desde mayo, que es cuando tuvimos capacidad de reacción, pues se han puesto en marcha un montón de actuaciones que pasan desde la subvención directa, como han hecho muchos municipios, tramitando esos informes de duplicidad que a todos nos han costado meses, la autorización de la Comunidad de Madrid para poder pagar esas ayudas porque no tenemos competencia para darles y tenemos que pedir ese permiso para el dinero de los contribuyentes de nuestro municipio dárselas a los vecinos, en este caso, como te decía, porque en nuestro caso en un porcentaje muy, muy alto son familias. Encontrar ese equilibrio de ampliar los espacios de terraza y buscar por todos los medios conceder nuevas terrazas con las limitaciones con las que ha salido de la norma, de peatonalizar en el mismo espacio que se amplíe, de compatibilizar con los intereses de los vecinos que al tiempo que entienden la situación de pandemia tienen miedo a tener una terraza debajo porque la afluencia de público en estos momentos, al margen de los ruidos y de los inconvenientes que ya normalmente tiene una terraza, pues hay vecinos que siguen con miedo y que por supuesto no quieren una terraza con el movimiento de gente que tiene San Lorenzo por el tipo de municipio que somos debajo de su casa o en la puerta de su portal. Entonces, bueno, son dificultades añadidas en las que venimos trabajando y en las que estamos trabajando y estamos ocupados de cara a plantear este verano alternativas para dar salida a todas esta núcleo de personas y sobre todo, ya te digo, centrados en la hostelería y el pequeño comercio, que les permitan mantenerse a flote y dar continuidad a negocios en los que, como te he dicho al inicio, en muchos casos llevan años y años funcionando en San Ángel Escorial, pero en una situación complicada, sí. También complicado y ahí se están intentando hacer muchos refuerzos en Collado Villalba por la gran cantidad de comercios, comerciantes, hostelería también que tiene y que Mariola Vargas me consta que se intentan buscar, pues sí, la forma telemática de venta, pero la verdad es que esto va a acabar con muchos comercios, esa es una realidad. Sí, pero también están creciendo muchos nuevos, ¿eh? Hoy esta mañana estaba viendo una vecina que ha abierto un nuevo tipo de negocio, está todo evolucionando. Es verdad que aquí hay como varias franjas, los que tienen comercios de primera necesidad, que siempre van a salir adelante, que es la alimentación, la hostelería se ha reinventado y básicamente pues está viviendo mucho de la venta a domicilio, de hacer nuevas historias pues para hacer más atractivo su negocio. Y luego hay nuevas modalidades de negocio que están empezando a resurgir. Y yo creo que la gente es muy ingeniosa, ¿eh? Los emprendedores son emprendedores, yo creo que tienen un gen emprendedor que les hace, esto es como el coronavirus, ¿no? Que muta para sobrevivir, ellos se adaptan fenomenal, porque además hace que ideas de negocio súper sorprendentes, muy apetecibles y muy agradables. Y yo creo que es que la sociedad ha cambiado, si es que volvemos al principio, nos ha cambiado todo absolutamente, igual que yo no veo abriendo grandes centros comerciales ya nunca hasta dentro de muchos años, porque el concepto de comprar todos a la vez ya tampoco apetece, tampoco es tan atractivo ir a un gran centro comercial como hace tiempo. Pues estos nuevos modelos de negocio resurgirán. La gente seguirá consumiendo de otra manera y otros productos, sin lugar a dudas, porque también el consumo de productos tecnológicos, que no tiene nada que ver con la pandemia, ha cambiado infinitamente de una década aquí, infinitamente. Nadie se imaginaba el nicho comercial que había en todo esto. Entonces yo creo que aparte de ayudas, también hay que facilitar un poco y motivar a la gente para que emprenda. Porque es verdad que también hay otro nicho otra vez de puestos de trabajo muy importante que a lo mejor antes no era tan demandado. Todo el mundo antes te quería ser otras cosas y no emprendedor, y ahora es una buena oportunidad para emprender si tú sabes hacer atractivo esta faceta. Quizá nuestras ayudas tengan que ir por ahí, aparte de esas directas que decía Carlota, que son un verdadero quebradero de cabeza para las administraciones locales, ¿eh?
porque todos tenemos muy buena voluntad, acabamos aprobando los paquetes estupendamente ya a la primera, pero luego a la hora de hacerlos efectivos es un martirio porque no tenemos competencia, es verdad. Pero bueno, yo creo que por ahí va a salir algo bueno también, ¿eh? de todo esto. Pasándolo muy mal, al final se llega a un punto que no te imaginabas. Es algo completamente diferente y por ahí es por donde tenemos que apuntar. Bueno, vemos cómo San Lorenzo tiene el problema sobre todo de la hostelería, Collado Villalba tiene los problemas en muchos sectores, porque es un municipio más grande, porque decíamos además un municipio receptor de otros municipios, y el caso de Colmenarejo, que es un pueblo más pequeño, el comerciante de Colmenarejo está teniendo muchos problemas, Miriam. Sí, nuestro municipio es más chiquitito, tenemos unos alrededor ya de 9.700 habitantes. De verdad que hay negocios que han tenido que cerrar un tiempo, otros definitivamente, pero también se han implantado nuevos negocios recientemente, pues de alimentación, una asesoría jurídica nueva. Es verdad que son todo comercios y hosteleros a nivel pequeñitos, a nivel local todo. No hay el comercio que pueda haber, por ejemplo, en San Lorenzo del Escorial o en Collado Villalba. Es un comercio más pequeñito, más de a pie, en el que nos conocemos todos. Hay que fomentar. Nosotros cuando llegó la pandemia hablamos con la Asociación de Comerciantes del municipio para poderles facilitar mascarillas, gel hidroalcohólico para los negocios. Se hizo una colaboración también con Protección Civil para la desinfección de todos los exteriores de los locales, sobre todo la entrada a esos sitios para dar más tranquilidad a esos vecinos. Tenemos sobre la mesa también la condonación del pago de las terrazas y, por supuesto, el cambio de ordenanza para favorecerles los veladores, la implantación de veladores a todos aquellos bares y hosteleros que no lo tengan puesto en sus terrazas para facilitar que acuda la gente a esos sitios, sobre todo en la temporada de invierno, y que no se vean obligados a cerrar si no se les permite consumir dentro de los locales, como hemos visto que ha estado pasando. Es decir, que ha habido dificultades para todos y hay muchos que se han tenido que readaptar, sobre todo aquellos que tenían fruterías o panaderías, donde han priorizado la distribución a los domicilios y la verdad que eso ha ayudado muchísimo a los vecinos, la frutería local del pueblo, el panadero también de toda la vida, el hacer cercano al vecino pues ese servicio, la verdad que sí que se nota mucho, se agradece y desde luego todo lo que podamos hacer para mejorarles la vida a ellos y a los vecinos pues se va a aplicar, por supuesto. Es verdad que no depende solo de nosotros, que siempre están los informes preceptivos de los habilitados y con ello hay que pelear día a día, pero por parte del político que no quede esa insistencia y esa necesidad que tienen los vecinos y que hay que cubrir y que hay que buscar la vía de la forma que sea para poder dar salida a estas peticiones. Bueno, a mí me gustaría preguntaros, para salirnos un poco fuera ya del ámbito local y de la situación de la pandemia, preguntaros, por políticamente hablando, por la situación en Cataluña. ¿Qué os ha parecido las elecciones catalanas desde un punto de vista que aquí el color político ya os va a entrar a cada una de vosotras, imagino, de forma especial a la hora de hacer el comentario? Pero Carlota, empiezo por ti. ¿Qué te ha parecido lo de Cataluña? Bueno, la verdad es que yo hablar de elecciones catalanas no las he seguido al detalle, ¿no? Pero los resultados me han parecido un poco sorprendentes, sobre todo para valorar y para pensar lo que se está haciendo mal o lo que es mejorable o que hay que reconsiderar desde los distintos partidos. Me ha sorprendido muy mucho la caída de Ciudadanos al nivel que ha caído, o sea, sí que era previsible una caída, pero Ciudadanos que, bueno, pues que nacen en Cataluña llegar a unos resultados de casi desaparición, pues es para valorar qué está pasando en Cataluña o qué nos está haciendo bien o qué mensaje nos está transmitiendo bien. Igual que con la caída que hemos tenido en el Partido Popular, que son nuestras siglas, pues bueno, pues es para reconsiderar si el mensaje que estamos transmitiendo lo estamos transmitiendo correctamente, si es lo que necesita Cataluña, si es lo que necesita los ciudadanos de
de Cataluña, y frente a eso la subida de Vox, que algo estará transmitiendo de manera distinta, o el mensaje que están trasladando, más allá del votante descontento, ¿no? Y sin entrar en análisis de la participación que ha habido de ese 50 y pico %, que es menor a la de cualquier otras elecciones, pero bueno, que creo que todos los partidos, en este caso el mío, el Partido Popular, debe hacer ese análisis de reconsiderar el mensaje que se está transmitiendo y lo que demandan los ciudadanos en Cataluña, ¿no? Quizá lo más... cuestiones de independentismo ya y de otras que nos darían para un debate mucho más amplio. No, pero sobre todo a mí lo que más me sorprende es ese 50% de formaciones independientes que ya marcan, yo creo que un punto de inflexión en esta situación de crisis identitaria en España, con los nacionalismos y concretamente en este caso con el nacionalismo catalán, que cuidado, se hace muy difícil el que pueda haber una secesión, porque eso tendría que ir al Congreso. Ya lo hicieron los vascos, ya vino Ibarretxe con su plan Ibarretxe y se volvió como llegó. O sea, lo presentó en el Congreso de los Diputados, pero obviamente la Constitución marca cuáles son los parámetros, y cambiar la Constitución no es algo sencillo. Mariola, estamos ante una situación donde los catalanes, o el 50% de los catalanes, votan ya una situación independentista o un panorama independentista. ¿Eso cómo puede afectar al futuro de la política en España y a los españoles? A mí me preguntaron esto mismo ayer, esto mismo, y sigo pensando lo mismo que ayer. Y es que yo creo que la situación de Cataluña no es extrapolable al resto de España. No. Sobre todo en lo que a radicalidad se refiere, que es a mí lo que me da muchísima pena. Ha ganado el voto radical, o sea, soy independentista, que es quien ha ganado, lamentablemente, aunque el partido más votado sea el Partido Socialista Catalán, en número de votos, la mayoría absoluta la tienen los tres grupos independentistas, los radicales independentistas. Y luego el voto hacia el otro lado se ha ido hacia una postura más radical también. Entonces, esto es lo que nos tiene que hacer reflexionar. Perdona, dicen los estadistas que los que más han rentabilizado la abstención en Cataluña han sido la CUP y Vox. Claro, lo radical, los polos, los extremos. Entonces, esto es lo que nos tiene que hacer pensar, porque hemos dado lugar a eso todos, indirectamente. No sé cómo, cada uno que haga, desde el que ha sido más votado hasta el que ha sido menos. Aquí hemos contribuido todos en que una parte de España, porque Cataluña es una parte de España, se sienta así. Y si se siente así es por algo que no hemos hecho como teníamos que hacer, porque es que solo ocurre en una parte que además no es ni siquiera un tercio de toda la nación. Entonces, ¿por qué solo allí y no en el resto de España? Algo se ha hecho diferente allí al resto de España. Yo creo que eso es lo que tenemos que analizar. Independientemente, insisto, o sea, estoy siendo muy respetuosa con todos los colores políticos, pero no así con la moderación versus extremismos, que yo creo que realmente no son buenos en ningún aspecto de la vida, ni en la política ni en ningún otro aspecto de la vida. Porque ahí el Partido Socialista, Miriam, ha ganado con ella, pero lo tiene muy complicado para gobernar, entre otras muchas cosas porque los nacionalistas no quieren ni ver al Partido Socialista en lo que les interesa, porque lo que a nivel nacional, cuando bien interesa tener al Partido Socialista a mano, bien que echan mano del Partido Socialista. Bueno, yo estoy, por supuesto, contenta con los resultados que ha tenido el Partido Socialista en Cataluña. Son 33 escaños, pero es verdad que ahora viene la parte del diálogo. Esquerra ha tenido también los mismos resultados en cuanto a escaños, Junts per Cat 32, y ya ha habido declaraciones de Esquerra donde no se ha nombrado por ninguna parte al Partido Socialista, siendo el claro ganador de estas elecciones. Es más, de hecho, Esquerra, es que ni siquiera se plantean... No, ni siquiera la ha felicitado al Partido Socialista Esquerra porque no considera que haya ganado el Partido Socialista. Por eso te digo que ni siquiera le mencionan ni cuentan con él dentro de un equipo de gobierno sólido o estable. Es decir, que si no se tiene en cuenta a aquel partido que ha ganado las elecciones, yo creo que difícilmente se va a poder llegar a un diálogo. Pero bueno, es innegable que el señor Illa ha dado el primer paso tras las elecciones, que está dispuesto
a hablar y a llegar a acuerdos con el resto de partidos políticos, porque de lo que se trata es de intentar calmar los ánimos en Cataluña, de dejar a un lado ese nivel de crispación, de crisis política que hemos visto todos que se ha producido allí, pero por supuesto yo creo que no puede ni debe pasar por hacer mención a un referéndum, como estaba escuchando yo en las noticias hasta hace poco, que Bueno, ya pero, se estaba planteando de nuevo un referéndum. pero Un yo haría un referéndum no referéndum, está amparado en nuestra Constitución. un Sí, referéndum a nivel perdón. nacional sí que estaría vigente. O sea, sí se puede hacer un referéndum nacional de si Cataluña sale o no sale, pero nacional. No se puede hacer un referéndum local, pero sí nacional. Vamos a apostar por el referéndum. Sí el referéndum nacional. Vamos a votar todos los españoles si queremos que Cataluña se vaya o que Cataluña se quede. A ver, yo creo que todo parte por respetar la Constitución. Entonces, si todos respetamos la Constitución y se hacen las cosas en base a la ley, ahí no va a haber ningún problema. Pero ya, si se quieren hacer las cosas fuera de la Constitución, yo creo que obviamente pues, no somos partidarios ninguno de los partidos constitucionalistas que estamos ahora mismo. Y por supuesto el Partido Socialista se va a negar, vamos, por las declaraciones que he visto, a que se plantee ese referéndum del que estaba yo escuchando hablar. Pero por supuesto hay que dialogar, hay que llegar a consensos y yo creo que se tienen que respetar los resultados que han salido. Luego cada uno de los partidos políticos analizar el porqué de esos resultados, pero bueno, dado que ha sido el Partido Socialista el que ha ganado en Cataluña, pues que menos o que se le felicite o que se intente llegar a un acuerdo o por lo menos entablar conversaciones, porque nosotros incluso a nivel local es lo que hemos tenido que hacer. Ya no hay mayorías absolutas, eso lo hemos visto todos. Por tanto, aunque no nos guste, hay que sentarse, hay que hablar y hay que llegar a acuerdos para la estabilidad tanto en los municipios como en las comunidades autónomas. Pero yo creo que es que se juegan con diferentes modelos de juego, y me explico. Los nacionalistas son capaces de pactar Esquerra Republicana con Junts per Cat, que son de derechas, con lo cual si la derecha y la izquierda nacionalista catalana son capaces de pactar, deberían ser capaces de pactar los partidos nacionales españoles de izquierda y de derecha. Porque eso pasa. Estupendamente, estupendamente. Es que estamos jugando con diferentes modelos de juego. Ellos son capaces de pactar izquierda y derecha. Además, la izquierda más radical y la derecha más tradicional, que es la derecha de Convergencia y Unió de toda la vida, que es la burguesía catalana, que son perfectamente en otro punto de España votante del Partido Popular. Seamos así de claros. Y son capaces de pactar con un partido que va más allá del Partido Socialista, que es Esquerra Republicana de Cataluña. Con lo cual, si esos son capaces de hacerlo en Cataluña, en pos de un modelo que ellos pretenden, si se está jugando a buscar un modelo, que los partidos nacionales busquen otro modelo y que sean capaces de pactar la izquierda y la derecha conjuntamente nacional frente a ellos. Cuidado, que eso ya pasó. Y hay que recordarlo en el País Vasco, donde el Partido Popular y Partido Socialista se unieron frente al Partido Nacionalista Vasco, otro partido de derechas que es capaz de pactar con la izquierda más radical del País Vasco para quitar el poder al resto de los partidos nacionales. Esa sería la única regla de juego que habría que saltarse a nivel regional, en este caso en Cataluña. No sé cómo lo veis eso. Carlos. Pero es que el juego es otro, Juan Antonio. Si tú lo has explicado muy bien, aquí jugamos sobre el referéndum. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Tú harías un referéndum sobre si los brazos son del cuerpo? ¿Qué referéndum hay que hacer? Los brazos son del cuerpo. No, pero sí puedo entender que... Eso lo dice Constitución Española, 1978. Sí, pero podemos hacer un referéndum nacional donde se diga si queremos que nos corten un brazo. Pero es que no, es que no es la pregunta esa. Pero la pregunta es, los brazos son del cuerpo. Es que qué pregunta más absurda, por supuesto, son del cuerpo. Es que no se sienten del cuerpo. Pues entonces es que algo no funciona, efectivamente. O sea, es que aquí no funciona algo. Y lo estás explicando muy bien. Si son capaces de pactar opciones ideológicas políticas completamente diferentes, antagónicas, es porque prevalece la sensación de independentismo sobre la de pertenecer a otro anexo de unión. Si es que aquí no hay más historia. No hay más historia, claro que claro, no. Si es que esto es así. Y por eso espero que esta situación no sea extrapolable al resto de España, que es la pregunta que ha dado origen a este debate. Pues espero sinceramente que no, porque es que si no...
No queremos ninguna de las tres, estoy segura, y somos cada una de una, bueno, Carlota y yo somos de la misma, pero Miriam es del Partido Socialista y seguro, seguro, seguro que piensa exactamente como nosotras. Es que nuestro país se llama España y está conformado por 17 autonomías y una de ellas es Cataluña. Efectivamente. Y ya para finalizar, decimos adiós a Génova. Esto le interesa más, imagino, al Partido Popular, a las del Partido Popular, que a la del Partido Socialista. Punto de inflexión en la historia del Partido Popular, el dejar lo que es una sede física. Es lo que pretende Pablo Casado, poner un punto y aparte con el pasado para empezar un nuevo futuro. Es difícil la pregunta, ¿eh? A ver quién se lanza. No, es que estaba esperando que contestase Carlota que monopolizo yo. Miriam no va a decir nada. O sea, al final yo creo que... Yo entiendo que las que tienen que hablar aquí son pues, las dirigentes en este caso que pertenecen a ese partido. Y yo poco tengo que decir al respecto porque son decisiones a nivel nacional y bueno, y ellas conocerán más a fondo el asunto y el porqué de esa decisión y si creen que, pues bueno, que va a repercutir a lo mejor en el votante el separar un poco pues eso, los casos de corrupción que hayan podido tener y el dejar de a lo mejor pues asociarlo a Génova y a esa sede, pero bueno, yo prefiero que sean ellas las que te contesten. Sí, no, bueno, yo ahí el símbolo de, porque al final dejar la sede o que la nacional deje de estar en el edificio de Génova no es más que un símbolo de esa ruptura con situaciones anteriores de corrupción o vinculadas a corrupción o a actos y actuaciones que desde luego no compartimos ni personalmente ni como partido, pero que no deja de ser más que un símbolo porque todos los mecanismos de control, toda esa condena a los actos de corrupción y esas actitudes que no se pueden consentir, ya se vienen poniendo en marcha desde hace años. Entonces, el abandonar el espacio físico o el cambiar de ubicación no deja de ser más de una manifestación de esa ruptura que ya se ha producido hace tiempo, o sea que no es lo que da el pistoletazo de salida, sino pues bueno, el zanjar de una vez por todas la vinculación con ciertos aspectos que lógicamente pues no nos benefician como Partido Popular. Yo tampoco quiero que os pronunciéis, si no queréis, porque os pueda comprometer, pero ya eso se ha empezado a escenificar cuando Pablo Casado el otro día rompe con Mariano Rajoy en plena campaña electoral de elecciones catalanas por lo que ocurrió el día famoso de la no votación, ¿no? Se está intentando romper todo esto por una circunstancia que además lo estamos viendo, que es el caso Bárcenas y que liga a ese último tramo del Partido Popular de Mariano Rajoy, parte también del de José María Aznar. Con esto que estamos viviendo estos días, ¿realmente estamos viendo una refundación del Partido Popular? ¿Hacía falta esta refundación? ¿Y esto obliga a no perder algunos referentes que están ahí en la historia del Partido Popular y que son buenos? Quiero decir que no todo en el Partido Popular, en la historia del Partido Popular es malo, quizás no hay que romper con todo. El Partido Socialista siempre ha hablado de 100 años de honradez, aunque no todos los 100 años hayan sido estrictamente honrados, pero claro, ha habido mucha gente que sí ha sido honrada en esos 100 años, ¿no? Efectivamente, yo creo que más, ahora monopolizo yo, Mariola, sí. Que más que refundación se trata es de romper pero con situaciones que son condenables, como decía anteriormente, o sea, referentes políticos en el Partido Popular los hemos tenido y siguen siendo para muchos. Presidentes del Partido Popular en España los hemos tenido estupendos, los mejores presidentes a mi juicio, porque seguramente que Miriam no comparte la opinión con respecto a calificar a los presidentes. Pues tienes toda la razón, Carlota. Como los mejores, pero más que refundación del Partido Popular, los principios, los objetivos, los fines del Partido Popular, y yo que llevo militando no te sé decir, a 20 años, sigo creyendo en aquellos ideales, en la ideología, por lo que me afilié al Partido Popular, y creo que eso sigue existiendo y es una apuesta del Partido Popular hoy.
como te decía, creo que esas manifestaciones o declaraciones no dejan de ser más que símbolos de condena a actitudes reprobables de algunas personas en un momento dado. Mariola. Mira, y a mí me he oído la rueda de prensa casi en directo, la rueda de prensa, el discurso de la Ejecutiva Nacional, porque lo he pillado en Facebook casualmente. Y me ha gustado más que lo de vender Génova, que efectivamente, pues mira, desde el punto de vista de la perspectiva actual, a mí es que me parece estupendamente, porque es una sede enorme que debe costar un pastizal y con la que está cayendo, si es que apenas casi la usamos, ya ha cambiado todo esto. O sea que desde el punto de vista práctico de mujer, a mí me parece estupendamente, de ahorrar esos dinerillos y gastarlos en otra cosa. Pero la frase y además, que perdón, y ahora que vamos a vivir en tiempos telemáticos, más efectivamente, todavía. efectivamente. Es que ahora, mira, nosotros tenemos cursos de formación todos los miércoles, los PP Madrid te hablo, ¿eh? Y nos juntamos 1000. Es que somos 1000 personas formándonos a la vez por Zoom. Es que es una cosa estupenda. Antes no podíamos porque no puedes llegar a Madrid Central, no aparcas, el tráfico horrible, tienes no sé qué, te tienes que ir. Esto es súper cómodo y nos da muchas más oportunidades que antes no nos habían dado. Pero la frase que más me ha gustado, y vuelvo al tema, es la de no vamos a volver a dar explicaciones de ningún caso de corrupción del pasado. Eso es algo que los del Partido Popular hacemos de pena caracolera. Y lo repito, de pena caracolera. Y aunque se vuelva contra mí, es verdad. Yo cuando veo a Felipe González me parece de otro partido socialista diferente al de Pedro Sánchez. Lo saben diferenciar estupendamente bien y lo saben separar estupendamente bien. Y nosotros lo hacemos fatal, fatal. Y nuestro pasado tiene luces y sombras como tiene el pasado de todos los partidos políticos. Lo que pasa que no sé cómo hacemos que siempre vamos cargando con la sombra del pasado, la sombra del pasado. Y con eso hay que romper y es la frase más definitiva, más lapidaria y más, que tú lo has llamado refundación, yo lo llamo impulso, tiempo de inflexión. Sí, señor, vamos a empezar de nuevo. Somos estos ahora, con esta situación y queremos hacer esto, que es lo mismo que queremos hacer ideológicamente siempre. Pero los lastres, mire, usted ya está bien, o sea, es que toda la vida, que además casualmente es que salen en los momentos más inoportunos para nosotros y más oportunos para otros, que eso también habría yo ahí, estoy siendo mal pensada. Pues bueno, pues me parece muy bien. No vamos a dar explicaciones nunca más. Y yo quiero que parezcan otra cosa diferente, como lo hacen los señores del PSOE, que lo hacen estupendamente bien. Y esto es un piropo, de verdad, Miriam. Es un piropo, lo sabéis manejar fantásticamente bien. Pues eso tenemos que aprender a hacerlo. Pues venga, ya está, vamos a ello. Bueno, vamos a terminar y voy a terminar con los datos del coronavirus, que ya los tengo aquí delante. Collado Villalba. A ver. Esto parece ya como los números de la lotería. Sí. Tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días, 1020. Está muy bien. San Lorenzo del Escorial, tasa acumulada en los últimos 14 días, 702. Muy bien. Colmenarejo, tasa acumulada en los últimos 14 días, 372. Qué envidia. Bueno, decíamos la tendencia a la baja. Sabíamos que esto ya era una realidad y bueno, 1020, yo no sé si van a mantener confinado o no Collado Villalba. Lo más lógico es que posiblemente una semana más se quede confinada por haber pasado de esa barrera de los 1000, que es donde tenía puesta la Dirección General de Salud Pública su tabla rasera para medirlo, pero estamos viendo que está remitiendo la tercera ola. Empezamos por deberían bajar el tope, porque la media de la Comunidad de Madrid ya es menos de 500. Ya ha bajado también, sí, claro. El tope, no lo sé, vamos a ver. Vamos a ver cómo evolucionan sobre todo las cepas mutantes. Estas de verdad que a mí es lo que más me preocupa ahora mismo, más que la tasa de incidencia acumulada. Si la mides en el entorno de prevalencia de la cepa británica es casi lo esperado, porque es que la transmisión comunitaria es infinitamente mayor. Vamos a ver sobre todo vamos a ver cómo evolucionan la buena noticia de las residencias. Yo me quedo con esa. Todos los vacunados no se están contagiando y eso es una buenísima. No se están muriendo, a lo mejor se están contagiando. Es verdad, no se están muriendo. Mejor todavía. Y si se contagian, que sea pues una cosa muy leve, pues mejor todavía, que no se mueran. Pues eso es una muy buena noticia. Vamos a seguir adelante a ver si nos mandan más vacunas, que otra vez hoy había malas noticias de que las farmacéuticas están produciendo menos de lo que esperaban y ya, venga, vacunarse todo el mundo, si es la única solución. Aunque me llamen insolidaria, que se vacune todo el mundo.
te han mandado mensajes desde Izquierda Unida de Madrid de llamarte insolidaria por pedir que fueran los villalbinos los primeros en vacunarse. Porque son los que más tasa de incidencia acumulada tienen y son los que más contagian. ¿Qué insolidaridad hay ahí? Estos señores han leído perfectamente, lo que pasa que no han entendido lo que yo quiero decir. Es lo más lógico. Si somos los que más contagiamos, vacúnenos los primeros. Si usted va a fumigar a una casa, ¿dónde fumiga? Pues donde está la mayor parte de las bacterias, ¿no? No empieza por las zonas más limpias, para que no se extienda lo demás. Pues es lo normal. He pedido una cosa normal. Pero bueno, estos señores de Izquierda Unida, que son los mismos que los amigos de los que boicotean el Zendal, pues no, así nos van a hacer. Bueno, de todas maneras, tampoco la directora general de Salud Pública dijo que, bueno, que se iba a medir al final a todo el mundo por el mismo rasero, independientemente del número de contagios. Es lo que contestó el otro día en la rueda. Pero si yo no quiero que nos miren de una forma diferente, Juan Antonio, no he pedido ser especial. He dicho que me parecía una buena táctica, igual que han hecho cuando todavía no había campaña diseñada, una campaña en la parte que corresponde a las autonomías de diseño de vacunación masiva y siempre después de los sanitarios, que es otra cosa que han malinterpretado. Entonces, me parece una buena idea empezar por los municipios de mayor incidencia y como yo era la alcaldesa de Collado Villalba, pues puse de ejemplo mi pueblo porque en aquel momento era el de mayor incidencia de todos los municipios de más de 50.000. Me parece súper razonable, o sea, si aquí tienen muchos que son posiblemente contagiables o contagiosos, pues mire usted, empiece por aquí. Que en mi pueblo, claro, yo no iba a pedir por Colmenarejo, porque Miriam se enfadaría conmigo y diría, ¿tú dónde vas, guapa, que te estás metiendo donde no te llaman? Pero ella habría hecho exactamente lo mismo, porque es una cosa de sentido común puro y duro. Y Carlota, 3/4 de lo mismo. Aunque Bueno, los de Izquierda Unida no lo vean. Última reflexión, Carlota. Al tenor de estos números, remite la tercera ola, pero ya nos hablan de una cuarta. Esto parece el día de la marmota. Sí, yo creo que todos tenemos claro de que esto va para largo, que bueno, entonces a partir de ahí, en previsión de esa cuarta ola, que a ver si ojalá no se produzca o si se produce sea con la menor incidencia posible en las personas o que se pase con los menores síntomas posibles, pues a partir de ahí precaución y responsabilidad. Es que no nos queda más que seguir pidiendo colaboración y esfuerzo, que somos conscientes de que cada vez cuesta más realizar esos esfuerzos, cada vez nos cuesta más también pedirlos, porque sabemos que, lo hemos comentado, que la gente está crispada, está cansada, pero no nos queda otra que seguir, pues eso, desde la responsabilidad y la prudencia, tomando las medidas e intentar contribuir cada uno con nuestro granito de arena que esto pase y se disperse el virus lo menos posible, y eso pasa por la responsabilidad individual en la mayoría de los casos. Miriam, última reflexión. A mí me tranquiliza un poco la tasa de incidencia acumulada que me acabas de decir ahora mismo, que hemos bajado de los 500 que teníamos a los 300. Son buenos resultados, pero efectivamente no hay que relajarse. Nosotros tenemos constancia de que hay gente de nuestro municipio, vecinos cercanos, que lo han pasado muy mal, que han estado hospitalizados en esta última ola. Nos consta el gran trabajo que están haciendo los sanitarios, los médicos de nuestro pequeño consultorio, que se están poniendo en contacto todos los días con aquellas personas a las que hay que hacerles seguimiento. Pienso que esto todavía no ha acabado, pero yo también soy bastante esperanzadora. Creo que esto va a finalizar dentro de poquito en cuanto nos vacunen a todos y bueno, pues hay que ser fuertes, hay que seguir adelante y nada, vamos a seguir respetando las indicaciones que nos digan tanto la Comunidad de Madrid como el Gobierno y vamos a esperar a ver qué pasa. Última reflexión, Mariola. ¿Sobre el COVID? De todo. ¿Sobre qué? ¿Sobre la vida en general? La vida en general, sí. Pues que yo acabo pues, positiva. Ánimo a la gente, de verdad, ánimo, que de esta vamos a salir y que vamos a salir todos juntos y con fuerza y con precaución y con muchísima paciencia. Que se tranquilicen, que de verdad que estamos aquí para ayudarles, aunque muchas veces transmitamos una sensación que no es esa. Hemos hecho reflexión y de verdad que vamos a intentar, lo vamos a hacer y cuentan con nosotros. Sobre todo yo me dirijo a los villalbinos, que son los que me competen. Aquí nos tienen para lo que necesitéis y si nos estamos equivocando, decírnoslo, que rectificamos y os intentamos ayudar. Paciencia, ánimo, mucha suerte, salud y vamos a ello.
y mañana será otro día y además será un día estupendo porque va a hacer un tiempo fantástico. Viene la primavera y todo esto va a cambiar con toda seguridad. Pues Carlota, Mariola, Miriam, gracias a las tres y muchísima suerte en estos próximos meses, que yo creo que la vamos a necesitar todos, esa suerte. Muchísimas gracias, Juan Antonio y alcaldesas. Un abrazo grande. Gracias a ti. Cuidaros. Hasta luego y buenas tardes. Cuidaros todos.